A este es su lugar, esta casa de oración que lleva por nombre Fiel y Verdadero. Quien me conoce, pues me conoce como Omar. También hay amigos que me conocen como Cutberto y hay otros que me dicen Don Cut. Así que pues que hay que se acuerde, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos a este lugar, en este día miércoles, servicio de oración. Pero además de ser un servicio de oración, siempre me gusta hablar un poco de ciertos temas. ¿Para qué? Para que su fe se active, para que su fe se despierte, porque muchas veces olvidamos la fe. Muchas veces dejamos la fe allá escondida, guardada. Y hay veces, estimados, que cuando está todo bien, cuando las cosas están bien en el negocio, cuando la familia está bien, cuando los niños están bien, cuando no hay enfermedades, gracias, pues es muy fácil decir, yo creo en Dios. Ya ves, la otra vez estábamos hablando de que qué opinábamos de quién era Jesús. El domingo estuvimos hablando, no sé si quién vio la transmisión del domingo. No pudieron verla, se las dejo de tarea. Estuvimos hablando acerca de que quién ama a Dios. Y pues una pregunta, ¿quién ama a Dios? Pues todos levantaron la mano. Pero a la hora de empezar a hablar de la Biblia, a la hora de empezar a mostrar cómo Dios demandaba ese amor, cómo Dios deseaba que nosotros le amáramos, ahí sí ya fue cuando empezamos a reprobar en el examen. Así que se los encargo para quien no lo vio. La transmisión del domingo fue una bendición. Estuvo muy interesante, Giovanni. Se las encargo, que la vean, ahí está. Y hoy, antes de iniciar a orar, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Gracias por venir, gracias por aceptar las invitaciones. Gracias allá. Gracias porque Gaby, bienvenida Gaby. Sean bienvenidos todos. La verdad espero que no sea la última vez que nos veamos aquí, sino que sea la primera de muchas, porque yo sé que Dios va a hablar a su vida, yo sé que Dios va a impactar su vida, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos buscando de la presencia de Dios, las cosas cambian. Las cosas pueden cambiar para bien. Esa situación negativa, ese problema que tú estás viviendo, Dios la puede transformar para tu beneficio. Pero es ahí donde vuelvo a mencionar acerca de la fe. Porque cuando todo está bien, todos creen en Dios, todos se sienten bien, todos pueden decir, gracias Dios porque me va bien. Pero en la palabra de Dios encontramos que tenemos que dar gracias también en lo malo. ¿Usted ha escuchado eso? Que cuando las cosas estén mal también tiene que aprender a agradecer. Y ese es otro nivel de fe. Porque cuando todo está bien, es fácil decir, gracias Dios. Pero cuando las cosas están mal, casi nadie le dice gracias Dios por esa situación. Pero a veces, estimados, son esos desiertos espirituales que tenemos que pasar, tenemos que atravesar o enfrentar para conocer de Dios. Porque muchos de nosotros vinimos a Dios por un problema, por una enfermedad, por alguna situación difícil. Muchos presos conocen de Dios hasta que caen en la cárcel. Bueno, yo conozco ya, algunos han de acordar, el Mickey, que le mando un saludo, que también su esposa nos ve también por YouTube. Él está conociendo de Dios en la cárcel y mientras que estuvo libre, no tuvo tiempo para Dios. No tuvo tiempo para buscar de Dios, pero Dios fue bueno y Dios siempre es bueno. Y cuando usted escuche que yo diga algo acerca de Dios, usted diga amén. ¿Cómo es? Amén. Dios es bueno. Así. ¿Por qué? Porque cuando usted está diciendo amén, está afirmando lo que yo estoy diciendo. Eso significa, así es, Dios es bueno. Eso. ¿Por qué, estimados? Porque nosotros tenemos que empezar a aprender a hablar con la fe, a aprender a hablar de manera positiva cuando se hace acerca de Dios. Si yo digo, Dios es poderoso, usted tiene que creerlo en su corazón y decir, amén. Así mero. Dios es poderoso, amén. Dios es bueno, amén. ¿Por qué? Porque cuando estemos pasando por situaciones difíciles, es ahí donde vamos a tener que emplear la fe. Porque para que Dios escuche nuestra oración,
Es necesario que tengamos fe, porque hay situaciones allá afuera que te venden el librito. Tienes esta enfermedad, lee esta oración y aún sin fe te vas a sanar. Y la Biblia menciona que no, que todo aquel que quiere acercarse a Dios tiene que empezar creyendo que Él existe, que Él escucha, que Él está ahí. ¿Y cómo voy a creer yo en algo que no sé? Bueno, para eso estamos aquí, para aprender de Dios, porque religión, hay muchas religiones, pero el aprender de Dios, el conocer a Dios, solamente se puede hacer a través de la Biblia. Pronto voy a hacer una petición para que nos provean Biblias para todos. Vean, ya ocupamos, ¿cuántos somos ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y otras personas que no vinieron hoy para tener 14 Biblias. La idea es tener aquí una pequeña biblioteca y poner aquí las Biblias, tener aquí para que lleguen y aquí agarren, que viene uno nuevo, aquí Biblia, tenga. ¿Para qué? Porque nosotros a la hora de abrir la Biblia estamos abriendo la palabra de Dios. Y usted puede venir con el libro de, no sé, el Periquillo Sarnoso y leerlo, pero esas palabras no pueden impactar su vida. Pero cuando usted viene y abre la Biblia, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, así no tenga ningún conocimiento, Dios va a empezar a hablarle a su necesidad. Cuando usted se acerca con fe a Dios. Porque si viene alguien queriendo debatir contra Dios, viene alguien con un pensamiento contrario y queriendo justificar sus errores y queriendo justificar sus pecados o queriendo encontrar errores en la Biblia, va a chocar. Va a chocar porque viene con un corazón, con un pensamiento diferente, viene con otra intención. Pero cuando usted viene con fe, así sea la más pequeña, la más humilde, la más sencilla, Dios le va a empezar a hablar. Y Dios va a empezar a crecer su fe a través de la palabra de Dios. Y hoy me es importante porque ya vimos, ya miércoles pasado, el antepasado mejor dicho, ya vimos acerca algo de la oración. Ya vimos acerca de quién es Jesús y también hicimos una oración al final, ¿se acuerdan? Hicimos una oración aceptando a Jesús como Salvador y eso es muy bueno, eso es lo mejor que puede hacer uno. El aceptar y hacer su voluntad es lo que tenemos que hacer. También bienvenidos a los que están ya también por el Facebook. Ojalá que algún día pueda venir o si todavía tiene chance, véngase que se está ya calentando el agua para el café de aquel lado. Estamos en Manuel Sarabia 7C, en Zacualco para los que son de afuera. Y antes de iniciar, mis estimados, déjeme decirle que Dios conoce su necesidad. Déjeme decirle que Dios conoce su tristeza. Que Dios no es ajeno al problema que usted trae cargando. Que Dios no es ajeno a su enfermedad. Déjeme explicarle que Dios es todopoderoso. Amén. Déjeme explicarle que Dios es amor. Y que Dios conoce tus necesidades. Y es ahí donde tenemos que decir, amén. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Incluso dice la Biblia que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Que Dios conoce tu más profundo pensamiento y Dios conoce tu más profundo anhelo y Dios conoce tus miedos, tus temores, tus enfermedades. A Dios le agrada que nosotros oremos, a Dios le agrada que le busquemos, que vayamos a buscarle a Él. Sea cual sea tu necesidad en esta noche, sea cual sea tu dolor, tu angustia, tu pena, hoy es un buen día para que tú dejes toda necesidad en manos de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque para Dios no hay nada imposible. El problema está, mis estimados, que es el tema que voy a hablar hoy. Amén, están escribiendo por ahí. El tema que nos compete el día de hoy está interesante. Impedimentos a la oración efectiva. Entonces quiere decir que todas las oraciones, no todas escucha Dios.
¿Usted qué piensa? ¿Dios escuchará todas las peticiones? ¿Habrá peticiones que Dios les escuche y dicen, no, esta me está pidiendo el esposo de aquel? ¿Cómo le voy a dar el esposo de aquel? Hay otras oraciones todavía más locas que dicen que están pidiendo para que el diablo sea bueno. ¿Cómo? No es posible hacer eso. Incluso hay una muy buena que se pide que haya paz en el mundo, pero no es posible. Es algo que no está todavía en la voluntad de Dios, que hasta que no venga Jesús, que ese es un tema muy bonito, que es un tema acerca del reinado milenial. ¿Alguien ha escuchado de eso? Donde habla que Jesús va a venir y va a reinar por 1000 años en esa tierra. Pero para que pase eso, estimados, hay muchos eventos que van a pasar antes. Y entre esos la gran tribulación, entre esos el asunto del anticristo, que es un tema que a quién le gustaría saber de eso. Levante su mano para saber. 1, 2, no, pues a todos, menos a Ramiro, porque Ramiro no dice que no. Él no, eso da cuchi. Pero es interesante conocer esos temas porque vienen en la Biblia, donde habla que el anticristo va a gobernar por 7 años y que los 3 años y medio primero, va a traer paz y seguridad. Y eso es lo que andan haciendo ahorita, o que están queriendo hacer ahorita, traer paz y seguridad. Pero eso es algo que el diablo va a traer. Y eso es interesante. Pero se va a vestir, va a fingir una falsa paz, y después de los 3 años y medio, se va a quitar la careta y va a decir, yo soy Dios y adórenme. Y todo el que no me adore, ¿se entendió eso? Y ese anticristo va a tener poder para convencer a la gente. Van a tener una imagen gigante, que esa imagen va a hablar. Es algo bien agresivo todo eso, pero está en la Biblia. Son situaciones, son escrituras, son textos, capítulos que vienen en el Apocalipsis, que es de interés para todos nosotros, para que no vengan y nos cuenten otra cosa. Que van a venir los extraterrestres, va a llevar a la gente. No, lo que dice la Biblia es de que Jesús va a venir por su pueblo y van a ser arrebatados así, en un abrir y cerrar de ojos, como Ramiro. En ese lapso de tiempo, usted y yo vamos a ser arrebatados. ¿Quiénes? Los que son la iglesia de Jesús, los que creyeron en su nombre, los que obedecieron su palabra, los que vivieron conforme a su voluntad, en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados. ¿Para qué? Para que no pasemos por ese tiempo, por esos 7 años, donde será la gran tribulación, donde aquel que no se deje marcar la marca del anticristo, aquel que no se deje poner la marca en la mano, en la frente, lo van a matar. Y lo digo despacito porque don Facebook lo censura. Pero lo que le quiero dar a entender de que todo eso está en la Biblia. Pero dígame, Giovanni sí parece como que había escuchado ya de ese tema. ¿Alguien más había escuchado de eso? Ramiro, tú, allá. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Pero lo interesante es esto, de que es nuestra responsabilidad venir a la Biblia. ¿Y dónde está eso? Mire, pues está aquí en Apocalipsis, está en tal libro, está en Tesalonicenses 4, vamos a ver dónde dice. Y eso es lo bonito, estimados. Que usted pueda escudriñarse, estar revisando que lo que diga Cuthberto sea verdad. A ver, ¿dónde dice eso? Mira, dice aquí en la Biblia. Y así todos podemos decir, sí, así dice. Porque de otra forma yo podría estar hable y decirles un montón de cosas, pero ¿dónde está en la Biblia? Y la idea es de que usted vaya a la Biblia, que yo le diga dónde está, y usted pueda leer y decir, sí, cierto, aquí dice esto. Y dice de una imagen, y dice de un dragón, y dice de esto, y dice de aquello. Pero al final de cuentas, está en la Biblia. Y nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad, es real, es la palabra que está viva y que le trae salvación a usted, le trae luz. Dice su palabra que la palabra de Dios es lámpara, es luz a nuestro camino, que nosotros podemos ir caminando confiadamente porque llevamos luz. Con nosotros, ayer, ¿qué se fue la luz? ¿Quién es de aquí? ¿Todos están de aquí? En mi casa no se fue. Si pagué a tiempo, yo creo.
Nadie se anima a salir a caminar si no hay luz. ¿Por qué? Porque hay baches, te puede salir un perro, puedes pisar una culebra, yo qué sé, te puedes tropezar. Espiritualmente, estimados, cuando nosotros no conocemos de la palabra de Dios, estamos viviendo en tinieblas. No vemos lo que hacemos. No sabemos para dónde vamos, no sabemos cuál es el propósito de nosotros aquí en esta tierra. Hay gente que se va sin saber cuál era mi propósito. Y en este bendito libro, usted va a encontrar su propósito. Dios va a hablar a su vida y decir, tu propósito es este. Dios va a empezar a hablar a su vida. Pero si usted no abre este libro, pues ¿cómo? Ahora regresando al tema, acerca de las oraciones. Hay ciertas situaciones que impiden que tu oración sea efectiva. Tú puedes orar media hora, una hora, rezar, repetir todos los rezos que te sepas, pero hay cosas que impiden que tu oración se escuche. Y mucha gente allá afuera reza y dice y cuánto tiempo se avientan. Pero díganme, ¿escuchará todas esas oraciones Dios? ¿Cuáles son las situaciones de las cuales la Biblia menciona que corta, que impide que Dios escuche esa oración? Porque Dios escucha todo, pero no a todos hace esa voluntad. Solamente a los que hacen ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Una de esas, creo que aquí la tengo anotada, pero mencionaba acerca de que cuando tú estás orando, tú hombre, estás orando, pero tú tratas mal a tu esposa, eso es impedimento para que tu oración se escuche. Tú puedes venir aquí, que sí, Señor, y levantar las manos, y como dice ella, que con la guitarra y todo, pero si en tu casa le metes una reza a tu esposa, tus oraciones no se escuchan. Tus oraciones no son efectivas, tus oraciones no llegan a Dios, no pasan del techo, aquí retachan. Vamos a ver la primera, ¿le parece bien? Vamos empezando con la primera. Todo esto, mis estimados, es para que entendamos y conozcamos a Dios. Porque el hombre se ha encargado de hacer su religión, y yo me imagino que Dios es así. Yo me imagino que a Dios le agradan los cohetes. Cómo les encanta echar cohetes. ¿Y quién les dijo que le agrada a Dios? Y les encanta echar cohetes. Y tras, y tras, y tras. Y digo, ¿y le gustarán a Dios los cohetes? ¿Estará contento? Que me avienten otra sarta de cohetes. Échenme más cohetes que me gustan como truena. Pero la gente, cada quien hace su propio Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. A Dios se le agrada de alguna manera, o tenemos que buscar la manera de agradarle. Es que hay el billete. De agradarle. Y para poder agradarle hay que conocer a Dios. Si yo quiero, vamos a dar un ejemplo. A mí me gusta dar muchos ejemplos. Otro día alguien me dijo que me escuché muy tacaño. ¿Se acuerdan del ejemplo que dije que no, tengo que invitarle a la cena a la muchacha? Y no, eso es tacaño eso, porque no quiero invitarle a la cena. Pero no, lo que quiero es dar ejemplos. Vamos a usar ese mismo ejemplo de la muchacha. Si yo quiero agradarle a la muchacha, vamos a ponerle a Manuela, yo tengo que entender cómo es Manuela, qué le gusta a Manuela, si le gusta Peso Pluma, si le gusta Bad Bunny, si le gusta, yo qué sé, los corridos tumbados, si le gusta Chicoche. Tengo que entender, conocer a Manuela y si le gusta el chocolate. Si yo sé que le gusta el chocolate, no le voy a regalar picafresas, porque no, pues a mí no me gustan picafresas. Si a Manuela no le gusta el agua de fresa y yo le llevo de fresa, pues se la va a tomar, pero no le va a gustar, no le va a agradar. Yo tengo que buscar conocer a Manuela para poderme acercar a Manuela y poder tener relación con Manuela. ¿Qué pasa con Dios? Que la gente se acerca queriendo buscar a Dios de manera equivocada, por un camino equivocado, haciendo cosas que Dios no pide, pero la gente lo hace intentando agradar a Dios de manera sincera, pero sinceramente equivocados. Como les dije ahorita, hay mucha gente, usted conoce, no es necesario que yo mencione gente. Usted conoce gente que allá adentro en la iglesia son los que se sientan adelante, pero a su esposa la tratan como trapeador.
O nomás llega el domingo, se emborracha y mete sus cachetadas. Órale, vieja, por allá. O a los hijos los agarra. Yo he visto cómo papás agarran a patadas a sus hijos. Pero allá no, allá están levantando las manos. Dan su limosna, su ofrenda, su diezmo. Usted conoce a esas personas. Usted las conoce. Todos conocemos gente así. Y creen agradar a Dios haciendo sus bailes, haciendo sus cosas. Pero dice la palabra de Dios, dice, este pueblo de labios me honra. Sí, de aquí para allá honramos. Pero su corazón, dice ahí, está lejos de mí. Sí, hacen un montón de cosas, pero su corazón está lejos de él. No le puede agradar. Y todo lo que él hace lo ve con desagrado. Hubo una situación que ya algún día lo voy a tocar de manera... Fíjense, estimados, yo siempre que llego aquí digo, Señor, ¿qué le voy a enseñar hoy? Hay tanto que hablar de la Biblia, hay tantos temas que tocar, hay tanto que decir, pero dije, pues, vamos a hablar de oración. Hubo una vez que dos hombres presentaron una ofrenda a Dios. Una ofrenda, un sacrificio, donde yo que soy carnicero, así lo ves, se acomoda, yo voy y ¿qué te parece, Susana, Imelda? Pues agarro un becerro de 300 kilos, 400 que esté bueno, y voy y se lo ofrezco al Señor, ¿no? Se lo ofrezco al Señor. Otro que es verdulero, va y agarra naranjitas, agarra pepinos, agarra pues lo mejor, y va y se lo ofrece al Señor, ¿va? Dios cuando mira aquella ofrenda, porque en la palabra vemos que Él sacrificó un cordero, llega con su ofrenda, el cordero es más bonito, el más gordo, el que estaba perfecto, se lo ofrece al Señor, aquí está. Y llega el otro, con naranjas, con manzanas, pepinos, no sé, frijoles, y se los presenta al Señor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado a una ofrenda y Dios vio con desagrado a la otra ofrenda. Porque uno estaba ofreciéndole lo que a Dios le agradaba y el otro estaba ofreciéndole lo que él quería. A mí se me hizo bien ofrecerle esto, yo le ofrezco estas cebollas. ¿Pero le agradará a Dios eso? Hoy en día tenemos que buscar la manera de agradarle a Dios con nuestra manera de vivir. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted decidió venir acá, a escuchar la palabra, a que yo ore por usted, a que Dios haga un milagro en usted. Pero todos nosotros tenemos que buscar la manera de agradarle a Dios. ¿Hay alguno perfecto? No. Pero la idea, mis estimados, es buscar ser cada vez más agradables a Dios. Para que nuestra vida sea agradable a Dios. Cuando nos acerquemos a Dios, Dios nos vea con agrado. Y que no sea un desagrado para Dios. Ahí viene Pancho. Mira cómo viene. Me dice que me ama, pero mira cómo está. Cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su papá, cómo trata a su mamá. ¿De qué me sirve el que Pancho me diga que me ama si con sus hechos está negándolo? Y para eso, hoy que estamos hablando de la oración, de lo que impide que nuestra oración sea efectiva, quiero leerles el primero, ¿verdad? No es por orden de importancia, sino que es el primero que yo aquí tengo anotado, que está en Marcos capítulo 11. Igual, si el día siguiente se quiere traer una libretita y anotar los versículos y leerlos en su casa, está válido, es bien hecho. Al ratito lo voy a mandar a Susana en la aplicación, se me olvidó mandarla, qué pena. ¿Para qué? Para que descarguen esa aplicación y puedan también leerla. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice así: y cuando estés orando, dice Jesús, está hablando Jesús, y cuando estés orando, perdona. Cuando estés orando,
perdona. ¿Y a quién vamos a perdonar? A quien nos ofendió. Vamos a perdonar a aquel que nos hirió, para que tu oración no tenga estorbo. Si hoy tú vienes con una necesidad, yo sé que Dios te va a poner ahorita en tu mente a quién tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, ve lo que dice aquí, dice, y cuando estés orando, perdona. Y si tienes algo en contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar tus ofensas. Podemos pedir mucho, pero si tenemos algo en contra de alguien, si alguien nos hirió antes de venir para acá. Hubo personas que no pudieron venir hoy, me hablaron, oye, no voy a poder ir por esta cosa. Está bien. El diablo está buscando la manera de impedir que tú vengas para acá. Y a veces provoca pleitos, desánimos, para que tú no vengas, para que se amargue tu corazón. Y hay gente, estimados, que traen una raíz de amargura desde hace años. Que traen una raíz de amargura en su corazón, que ya creció la raíz y ya está una planta ahí de amargura y está dando frutos de amargura. Y aquella persona no puede perdonar lo que sea, una infidelidad, una traición, un abandono, golpes, estafas. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que perdonar a quien nos ofendió. No nos gusta eso, ya sé, no nos gusta eso. Nos da trabajo, pero Dios, nos está diciendo Jesús, que nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofende. ¿Para qué? Para cuando tú le digas, Señor, perdóname porque hice esto, Dios te pueda perdonar a ti también. Porque si tú no eres capaz de perdonar al que te hirió, Dios tampoco te puede perdonar a ti. Y eso es un impedimento a tu oración. Porque dice que cuando estés orando, tú tienes que perdonar para que tu oración sea escuchada. Porque si usted no perdona, una, que Dios no te va a perdonar también tu pecado, tu error, y otra, que tu oración no va a ser escuchada. Este que sigue se me hace a mí muy interesante, que ya se los mencioné ahorita al inicio, está en Hebreos, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Ya algún día aquí mi estimado Ramiro va a estar bien diestro con la Biblia. A ver, ya si Dios quiere también tener aquí la idea de poner un proyector para que esté poniendo aquí las citas, pero también ocupa quien esté moviéndola allá, entonces se ocupa todo, entonces, pero hay poco a poco, ya tenemos cafetera, gracias a Dios, ya tenemos agua hasta de más ahora vamos a ver si el pan nos ajusta, si no, ahorita vamos a tener que orar para que Dios multiplique los panes también, porque, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así, este capítulo se los encargo, Hebreos 11, Hebreos 11, si usted lee todo el capítulo 11, usted va a poder ver ahí todas las personas o las personas más sobresalientes de la Biblia que hablan acerca de que tuvieron fe. A mí me gustaría hablar de ese tema algún día con ustedes por completo y llevarlos personaje por personaje. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo tantos personajes que habla la Biblia? Que lo más hermoso, estimados, es que eran como tú y como yo, que eran personas comunes y corrientes. No eran que venían del cielo, eran personas como tú y como yo, que simplemente decidieron creerle a Dios y Dios los usó. Y usó la fe y a través de esa fe hicieron muchas cosas. Conquistaron reinos. Le creyeron a Dios aun siendo su esposa estéril y él siendo viejo. Le creyeron a Dios que iban a tener un niño casi los 90 años. ¿Quién le cree? ¿Quién puede tener la fe para eso? Sabiendo que tu esposa es estéril y tú un viejito de 90 años, ¿cómo vas a tener un hijo? Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios y pasaron casi 20 años para recibir esa respuesta.
Y él oraba y él pedía, pero él le creía a Dios. Y nosotros a veces pedimos, Señor, quítame esta gripa, y ya se nos olvida. Ya, no, Señor, no me curó, no me sanó. O Señor, ayúdame con este problema. Y viene otro más grande y se nos olvida que Dios existe. Y este hombre lo nombraron el padre de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo una fe inquebrantable, que aún siendo viejo y su esposa estéril, pudieron tener un hijo. Pero es una historia que ya se las contaré con más calma, pero lo que le quiero entender es que este capítulo habla de los héroes de la fe. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor de Dios, porque la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien había prometido, por lo cual también de uno de ese casi muerto salieron como estrellas del cielo entre la multitud, y como la arena inmutable que estaba en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos de haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos Y creyendo. La fe dice claramente que da a entender que el que busca una patria, pues hubiese estado pensando que aquella donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaba un mejor destino celestial, por lo cual Dios se prometió cumplir la fe. Y podemos hablar, y dice ese libro, y podemos hablar de fulano, de fulano, de fulano, y no nos alcanzaría. Pero dígame, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Tendremos la fe necesaria como para creerle a Dios que Dios puede hacer un milagro en su vida? Porque de nada serviría que yo venga y ore y diga, Señor, y levante mi voz y todo, si usted no cree. Una pregunta bien bonita, que antes de leer esta parte, una pregunta. ¿Usted cree que Jesús sanó a todos? Ella dice que sí. ¿Sí? A los que creyeron en él, sí. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? La señorita de negro. ¿Usted qué opina, señoritas? ¿Tú crees que Jesús sanó a todos los enfermos que se le ponían ahí? Yo digo que sí, pero los que no creían en él, pues no, porque no creían en Jesús y Dios. Ya dio la respuesta. Hubo personas que no creyeron y Jesús no pudo hacer milagros. Jesús siendo Dios, si la persona que estaba enferma no creía, Él no podía hacer nada. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero si no creía, ¿cómo? Y este versículo viene ahí, dice en el Hebreos 11:6, Susana, yo lo voy a leer y te lo lees tú en tu versión, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si usted viene aquí y no trae fe, por eso yo escribí en Facebook, traiga fe. Lo único que pido, traiga fe. Porque es como Dios puede obrar. Si usted no tiene fe, es difícil que Dios haga algo, es imposible. Por eso a mí me gusta abrir la Biblia, hablarles de la palabra para provocarles la fe. Porque si usted no trae fe, no puede agradarle a Dios. ¿Cómo acercarnos a Dios si no tenemos fe? ¿Cómo dice tu versión, Susana? Dice lo mismo. Ok. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonado del que lo busca. Ahí está. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que hubo lugares donde Él no pudo hacer milagros porque no creían en Él. De hecho, en su propia casa no creían en Él. Los que estaban cerquita, no, este es el carpintero, no, este es el carnicero. ¿Qué milagros van a andar haciendo? ¿No? Así que, si usted viene aquí, yo deseo que usted traiga fe. Y si no trae fe, mire, escuche lo que dice la Biblia
y que esto sea lo necesario para que usted le crea. El ciego le creyó a Jesús, sin ver a Jesús. En esa condición estamos usted y yo, no lo vemos físicamente, pero el ciego creyó por lo que escuchaba. Él escuchó que Jesús sanaba, escuchó que Jesús era Dios, escuchó que Jesús esto, y él creyó. Y cuando escuchó que venía Jesús, él levantó la voz y dijo, yo quiero que me sanes, Jesús, porque tuvo fe. Así que si hoy vino usted a este lugar con el pesar más grande, yo le pido a Dios que en ese momento usted empiece a tener fe. No importa, y qué bueno que sea el tamaño de un grano de mostaza, así chiquita. Con ese tamaño de fe Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero necesitas creerle, no a mí, a Dios. Necesitas creer en Jesús. Entonces, algo que impide que tu oración sea efectiva es que no tengas fe. Yo te puedo escribir la oración y mira, repite esta oración, pero si tú no tienes fe, es imposible. Es imposible. ¿Necesitas rollo? ¿Necesitas? ¿No? Hay Kleenex también. Bien. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios hoy con fe, mis estimados, porque cuando la gente se acerca diciendo, pues voy a pedirle a Dios, pero no creo que me ayuden. Así estamos. Voy a pedirle a Dios que me sane, pero no creo que pueda. No creo que pueda. Voy a pedirle que mi papá y mi mamá se reconcilien, pero no creo que pueda. Yo creo que Dios no puede. Y cuando nos acercamos así ante Dios, pues si tú no crees que yo lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer. Pero ¿cómo tenemos? ¿Cuál es la actitud correcta? Es decir así, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo te pido que tú me sanes, y si tú quieres, me vas a sanar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene todo para hacerlo, pero si tú quieres, sáname. Si usted se acerca, Señor, tengo este problema, esta enfermedad, no creo que me sanes, pero sáname, pues ¿cómo? Tenemos que aprender a cambiar esa actitud y creerle a Dios. Amén. Amén. Otra que está muy, muy parecida a esto que acabamos de leer, está en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 6. Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8, perdón. Dice la palabra de tu Dios así. Cuando yo hable la palabra, usted créala, no dude nada, no dude en su corazón. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted viene ante Dios y no tiene fe, dice ahí que esta es una persona como el mar, como las olas del mar, que según como es el viento, es para donde se hace la ola. Según su necesidad, es para donde se hace usted. Pero de este debe ser firme, pararse firme en aquella roca que es Cristo. Ponerse firme y decir, yo quiero que tú, Señor, me sanes, y me voy a parar sobre tu palabra y decir, me vas a sanar, Señor. Tu palabra dice que tú me vas a sanar, que tú moriste por mí, que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario y que por tus llagas yo soy sanado. Y creer con fe. Pero si usted viene ante Dios sin fe, sin creer, o viene con una actitud de incrédulo, Dios no va a poder hacerlo. Ese es dudando, teniendo falta de fe, dice el versículo 7. ¿Qué dices del 7, Susana? No piense, pues quien total lo haga, que recibirá cosas algunas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice el 7, no piense, o sea, esa persona que viene con incredulidad, no pienses tú que si tú vienes en esa actitud, no vas a recibir nada del Señor con tu actitud. Tú necesitas venir con una actitud y con una fe puesta en el Señor.
Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que dice, hoy sí creo y mañana ya no. Hoy sí creo, mañana ya no. Hoy sí creo, mañana no. Y es una persona inconstante. Tiene que ser una persona que está siempre con fe. Así como Abraham. Así como Abraham. Ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo 4, vamos a ver qué dice ahí. Santiago capítulo 4. Ya andamos terminando para que no se canse el hermano. 4:2. Ay, no, esta está fea. Que la lea Susana o la leo yo. ¿Quién la quiere leer? Que diga. Dice. No, pues ya está leyendo, por eso no, ya le causó gracias, ¿no? Pues, y es que aquí lo dice, no lo digo yo. Vamos a leer desde el 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, entre ustedes? Dice, ¿no es por tus pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y luego dice, y pides cosas y no recibes porque pides mal. Pides mal, dice, ¿para qué? Para gastar en tus deleites. Ándale, entonces, como decía yo hace ratito, lo que tú estás pidiendo es en contra de la voluntad de Dios. Estás pidiéndole el marido de aquella mujer que ya lo tiene. ¿Quieres bajarle a Cristian Jiménez a la mujer? ¿Para qué? Si está casado el hombre. Allá está el otro, allá aquel que... No, aquí me gusta el de la troca negra. Y yo quiero ese. Y empiezan a pedirle a Dios cosas que Él no te va a dar. ¿Por qué? Porque codicias, porque tu pensamiento está mal, porque estás pidiendo mal. Y sabe Dios que aquello te va a hacer mal. Aquello que tú estás pidiéndole te va a hacer mal y te va a atrasar, te va a estorbar. Pides y no recibes porque pides mal. Porque pides mal. No pides conforme a la voluntad de Dios. Dice ahí mismo en el 3, es lo que leí. Pedís y no recibís porque pides mal para gastar en tus gustos, en tus deleites. Ay, no. ¿Usted sabía esto? Eso es interesante de conocerlo. Porque dicen, no, ¿por qué el Señor no me da eso? Yo le he pedido a Dios que me dé esto. A mí, fíjense, una muchacha conocida mía que renegó de Dios. Dijo, yo ya no creo en Dios. Yo ya no creo en Dios porque yo le he pedido siempre algo y nunca me lo da. Yo le he pedido algo y no le voy a decir lo que ella pedía. Dijo, a mí nunca me lo dio, así que yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Y estimados, llegar a ese pensamiento solamente porque Dios no te dio aquel gustito, porque Dios no te suplió aquella necesidad, eso es un pensamiento equivocado, un pensamiento que te puede traer condenación, porque el que no cree en Dios, estimados, ¿quién le espera? ¿Quién lo va a salvar? Cuando Dios no te da algo es porque estás pidiendo mal, porque no es su tiempo, o porque simplemente no es su voluntad. Así nomás. Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios con fe, pero también vamos a saber lo que estamos pidiendo. Fíjense cómo dijo Jesús. En una ocasión, ¿se acuerda aquella escena de la pasión de Cristo? ¿Sí la llegaron a ver? Que menciona que está agonizando ahí de rodillas y dice, Padre, pase de mí esta copa. Como diciendo, yo no quiero. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que morir, recibir los latigazos, los golpes, la escupida, acabar desnudo, y bueno, que lo crucificaran. Y él decía, no permitas esto, Padre. Pero ¿sabe cómo dice al final?
pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, porque al final Dios ya tenía un propósito. Nosotros como seres humanos tenemos que alinearnos al propósito de Dios, a lo que Dios ya tiene para ti. Y ese es el reto tuyo, saber cuál es el propósito que Dios tiene para ti y pedir conforme a eso. Porque Dios no te va a dar algo que no es para ti. Y al final siempre tenemos que pedir, Señor, te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Esta es la necesidad, que se haga tu voluntad. Vamos a terminar con este pasaje, ya leyendo los motivos. Esto que mencioné ahorita, está pidiendo motivos erróneos, o sea, cosas que no van sin sentido. Y lo otro que vamos a ver ahorita está en Primera de Juan, allá adelantito, porque hay, en la Biblia hay Juan, el Evangelio de Juan, y también está Primera de Juan. Va a ser bonito que aprendamos a leer, a manejar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, Susana. Ajá. 1, versículos 7 al 9. Eso está muy feo. 1, versículos 7 al 9. Ahora sí que lo lee Susana. Vamos a dar la oportunidad a Susana que lo lea. Describe la importancia de vivir en la luz de Dios y la conjunción de los pecados. Si andamos en la luz, tenemos la comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lee el 10 ya para rematar. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, Dios. ¿No se leo? Ajá. ¿Se fue? Yo lo leo si quieres. Dice: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje que está leyendo Susana habla de que nosotros no somos perfectos. Pero hay personas que dicen, no, yo no peco. ¿Hay alguien que dice así aquí? Que dice, no, yo no peco. Hay gente que dice así. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si alguien dice que no ha pecado, le está diciendo que Dios es mentiroso. Eso dice aquí, dice, ahí la vas, lo voy a leer de nuevo, dice, si andamos en luz como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros, podemos tener relación unos con otros, dice. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque podemos fallar. Pero la sangre de Jesús, que ya es un tema que luego se lo voy a dar, la sangre de Jesús nos puede limpiar del pecado. Cuando usted falla, usted peca, a la hora que usted pide perdón, la sangre de Jesús lo limpia. Ya luego se lo voy a explicar, pero quiero que le quede en su mente así, que la sangre de Jesús limpia el pecado. Y menciona el 8, si tú y yo decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si tú y yo decimos, no, yo no peco, te estás engañando tú solo. Dice, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Si tú confiesas tu pecado, pero si tú lo ocultas, si tú guardas tu pecado para que Dios aparentemente no lo vea, Él no va a escuchar tu oración. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero si tú confiesas tu pecado. Y dice el 10, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Alguien quiere decirle a Dios que es mentiroso? Decirle, tú eres mentiroso, Dios, porque yo no he pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos los que nacemos en esta tierra, todos hemos pecado. Abraham pecó, pero fue el padre de la fe, pero pecó, falló, tuvo errores. Pero él conocía a Dios y él pedía perdón en su momento y se equivocó. Hubo errores. Y nosotros no podemos decir, si Abraham cometió errores, nosotros, si sacáramos nuestra listita como en la escuela y que salieran todas las tachas que llevamos, pues no, pues estamos llenos de errores, de pecados. Pero Dios es fiel y justo para perdonarte si tú confiesas. Pero si tú tienes un pecado sin confesar, eso es un estorbo para Dios. Eso es un estorbo para que tu oración sea escuchada. Te digo esto para que en tu corazón se vaya haciendo la idea que si tú vienes con un pecado hoy, tu oración puede tener estorbo. Tu oración no va a ser escuchada. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a irnos a confesar allá a la iglesia? No. Usted puede decir ahorita delante de Dios y Señor, perdóname. Yo reconozco que pequé. Yo reconozco que tengo este pecado. Y tu palabra ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos dice cómo hacerlo, si confesamos. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga estorbo. Y el último pasaje, y ya con eso terminamos, se los aseguro. Vamos a ir al Antiguo Testamento que está en Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 1 al 2. ¿Cómo te llamas, señorita? Paola, ¿quieres venir a leer, Paola? Que lea Paola, por favor. Aquí era. De ahí, ¿De aquí? ajá, hasta aquí, hasta donde no voy a ir. Dice, he aquí que no sea aquí Ha cortado la mano de Jehová, para salvar, ni sea agravado, agravado su oído para oír, pero pero vuestras vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros vosotros y vuestro Dios. y vuestro Dios, y vuestros Pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. no oír. Gracias, Paula. Gracias. En este pasaje, estimados, menciona que Dios sigue siendo bueno, que Dios no se ha cortado su mano para ayudarte, que su voluntad es buena para ti, que Dios está presto para ayudarte. Pero hay algo que detiene la mano de Dios. Dice, pero tu iniquidad, tu pecado, dice aquí, ha hecho división entre ustedes y Dios. Tu pecado hace una división, una barrera, y esa barrera impide, escucha lo que dice aquí, y tu pecado ha hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios. ¿Para qué? Para no oír. No oír. Esta verdad es una verdad contundente en la cual podemos ver que la gente allá afuera, cuando no conoce de Dios y cuando vive en pecado, sus oraciones no son escuchadas, que hay una barrera entre Él y Dios por causa del pecado. Por eso es necesario que tengan un Salvador, dijo Susana. Nunca se me va a olvidar, dijo ella. Un Salvador, Él viene a salvar. Cuando viene Jesús a salvarte, Él paga por el pecado que tú cometiste y al momento que tú te arrepientes, Él te perdona.
Y así podemos tener comunión con Dios y nuestra oración es escuchada. Pero tu pecado está ahí, si tú no lo confiesas, tu pecado es una muralla, es una división que impide que Dios, ¿qué? Que Dios, ¿qué? Te escuche. Y con eso terminamos esta noche, de esta enseñanza. ¿Cuáles son los impedimentos para que tu oración sea efectiva? ¿Para qué di esta enseñanza? Para que el día de hoy tú examines tu corazón, tú examines tu vida. La última vez hicimos una oración, hace el miércoles, pero del miércoles para acá, les aseguro que ya pecamos. Ya pecamos. Del miércoles para acá ya pudimos fallar. Y cualquier pecado, sea pecado pequeño, sea pecado grande, sea pecado colorado, negro, como quiera, pecado es pecado y necesitamos estar constantemente limpiándonos. Porque vea, estas manos todos los días se ensucian. Yo no puedo llegar a comer tranquilamente con mis manos sucias. Constantemente tenemos que estarnos lavando las manos. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos. Nuestra vida espiritual puede ser así. Hoy estamos aquí todos bien bonitos, blancos espiritualmente, pero mañana nos podemos tropezar, podemos fallar. Una mentira, se ensució ya. Ya se ensució los pies, ya se ensució las manos, ya maltrató, ya maldijo a alguien, ya se ensució, ya le pegó a su esposa, con mayor razón. Y yo con esto no quiero desalentarlo, decir, no, pues ¿quién va a poder hacer tanto? Lo único que quiero hacer con eso, estimados, es de que Dios quiere lo mejor para usted y que Dios está buscando que usted viva una vida agradable ante Dios. Y para eso podemos estar limpiándonos constantemente, pidiéndole perdón a Dios, y es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Voy a cortar esta transmisión para poder hablar de manera más personal, agradeciéndoles a todos los que están ahí a través del internet, a través de YouTube, porque también este video va a ser transmitido en YouTube. Si tiene usted una necesidad, una petición en específico, permítame dar el número, es el 33 26 15 28 40. Usted puede dejar un WhatsApp con su necesidad, en la cual nosotros estaremos atendiendo y orando por usted, apoyándolo en oración. Así que gracias a los que estuvieron por internet aquí en Iglesia Fiel y Verdadero, y nos vemos hasta el domingo. Muchas gracias.